placer saludarles esta mañana desde nuestro centro de noticias en la colonia Palmira. Hoy es día lunes 30 de mayo, Día del Árbol Nacional. ¿Sabe usted cuál es el árbol nacional? ¿Sabe usted cuál es el árbol nacional de Honduras? ¿Lo sabe o no lo sabe? Pues le voy a cantar parte de ese hermoso himno del árbol. Vive el pino por siempre en la tierra, que benigno la vida nos dio, y por siempre se muestra imponente a los rayos radiantes del sol. Vive el pino color de esmeralda, con su suave y melifluo rumor, que después de arrullar nuestra cuna con amor, nuestra infancia arrulló. Ese es el himno al pino. Qué hermoso, qué lindo, qué bello. No me olvido de mis profesores que me enseñaron los himnos. La mayoría de los himnos, no creo, Huimito, no creo. Me pregunta mi productor Wilmer si ahora se enseña con ese ímpetu de los himnos. Mire, era hermoso eso, cantar todos los lunes. Por ejemplo, hoy en los centros educativos hay hermosos actos y yo le voy a pedir a los maestros que hoy canten ese himno al pino todos. No solo los muchachos de sexto grado o de séptimo, de octavo, de noveno, todos los chicos desde prebásica, para que vayan aprendiendo y teniéndole arraigo, amor a esta patria, a ese pino, para cuidar nuestra naturaleza. Así que hoy es un día hermoso, hoy es el himno al pino, el día del árbol, que es el pino, nuestro árbol nacional, y por eso hoy vamos a dedicar en este foro un espacio especial. Aquí no solo podemos estar hablando de la UFERCO, de la UFESIC, del Congreso Nacional, de los políticos, de la crisis por la que estamos atravesando, que hoy han subido de nuevo los combustibles, más de 3 lempiras la super, más de 3 lempiras la regular, bajó 1 lempira y 0,5 el diésel, y esto nos está cobrando y pasando factura complicada, difícil en este país. A esta hora de la mañana, a las 7:06, está tomada la salida al sur. Si usted viene del sur de Honduras, sépalo que hay una toma en la zona de la entrada a Tegucigalpa y no va a poder pasar. Hay un caos extraordinario en la salida del sur. No podemos soslayar que ayer llovió fuerte y que hay inundaciones, que una casa de un ciudadano humilde se ha derrumbado en una zona de la capital de Honduras. No podemos soslayar eso, pero también tenemos que abordar temas importantes y necesarios de país, como el tema de la ecología, del medio ambiente, de la protección de la naturaleza, del cambio climático. Tenemos que abordar esos temas. Pero antes les cuento, ayer pues se dio la final del fútbol hondureño, y este es un pueblo futbolero. Ya viene el Mundial de Fútbol y estamos todos conectados en este tema de fútbol. Pues ayer el Motagua disputó la final del fútbol hondureño con el Real España en San Pedro Sula. Ha perdido 2-0 el Motagua, pero acuérdense que el primer partido lo había ganado 3-0, y eso le valió para que, aún con ese resultado de 2-0, el Motagua se coronara campeón del fútbol hondureño. Muchos me decían, ¿qué pasó? Pero sí perdió Motagua. Sí, perdió Motagua, pero había ganado 3-0 el primer partido, y esas son las cosas hermosas del fútbol, ¿verdad? Que si usted gana el primer partido, por eso dicen, el que pega primero pega 2 veces. Y Motagua se consagró en ese 3-0 que se dio en Tegucigalpa, y eso le ha valido para que ayer en la cuna de los sanpedranos dieran la vuelta olímpica y celebraran el 18 campeonato. Mire qué hermoso, los que somos motagüenses, por supuesto, que hemos amanecido contentos esta mañana, felices, emocionados, y sobre todo que Motagua este campeonato lo ganó derrotando al Olimpia y derrotando al Real España. Mire, en el estadio se dieron incidentes ayer. Yo quiero condenar, sí lo quiero hacer, con absoluta energía. Lo quiero condenar a una mujer policía, un desalmado, le dio literalmente una patada. Mire ese video, mire, ahí está la mujer policía, guau, mire, le da la patada, cae abajo la muchacha. Esas cosas no las podemos tolerar en el fútbol. Hay una... la policía está dando
100,000 lempiras para que identifiquen a este tipo. Miren, ahí va, mírenlo, mira, allá se acerca, mire, una patada horrenda a una mujer, hombre, a una mujer policía. Eso no es posible, eso no debe ser posible, a una mujer policía. Pues la Policía Nacional de Honduras está dando una recompensa de 100,000 lempiras. Si usted conoce a este salvaje, porque no hay otro concepto, mire, de espaldas, cobarde. Sí, hombre, todo estaba tranquilo. La policía lo que iba ahí era pidiéndoles que se alejaran, que se salieran de la cancha, que dejaran de hacer relajo, pero siempre aparecen provocadores. Qué horrible esto. Una mujer de espaldas, casi literalmente indefensa. Mire, que Dios es bueno y que esa pobre mujer no se rajó la cabeza y se mató, porque está en un centro asistencial, pero no hay mayores consecuencias, pero esto que hace este tipo es lo condenable. ¿Por qué mucha gente no va a los estadios? ¿Por qué mucha gente no va? Bueno, no digo no va, no vamos. A mí me encanta el fútbol, me muero, me apasiona el fútbol, pero me da miedo ir. Mire lo que pasó, la gente invadió la cancha y los pobres jugadores del Motagua corriendo como locos a defenderse porque tenían miedo los muchachos, y salieron en una estampida. Y sabe usted que en las estampidas es donde hay mayores incidentes, porque unos se suben encima de otros pasan encima del otro, y eso es lo que genera los terribles conflictos. Así que lamentamos esto. Sin embargo, esto al final logró la policía sacar la gente del estadio, se dio la celebración, se entregó el título y la copa a Motagua, la copa número 18 del Ciclón Azul. Así que ya el Motagua es el campeón 18 de la Liga Nacional, con sobrados méritos, con un entrenador que no ha perdido un tan solo partido. Y eso es altamente emocionante. Dejamos eso porque mañana voy a hablar con la Policía Nacional aquí en el foro para que me cuenten de estos incidentes y si ya se ha detenido a este responsable que golpeó a esta policía. Solo les cuento rápidamente, ayer se desarrollaron elecciones en Colombia. Ha ganado la izquierda en Colombia con el candidato Gustavo Petro. Hay una segunda vuelta, que se va a llevar a cabo entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Es la segunda vuelta presidencial. Rodolfo Hernández es un outsider, es un tipo literalmente desconocido, no es un político de común arraigo, no es un político común, y el partido de Álvaro Uribe ha pasado al tercer lugar y no ha logrado llegar a la segunda vuelta. Estos dos ciudadanos que ustedes ven en la pantalla serán los que van a disputar la segunda vuelta electoral en Colombia. Y les muestro rápidamente el Twitter de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya. Ha dicho la presidenta de Honduras que asistiré a la cumbre solo si están invitados todos los países de América, sin excepción. El estudio más digno de un americano es América. Esto porque se va a llevar a cabo la cumbre de los países de América y aparentemente Venezuela, Nicaragua y Cuba no serán invitados. Lo que está diciendo la presidenta entonces es que no va a asistir, y lo seguro es que no van a invitar a estos tres países, por lo tanto casi se confirma que la presidenta de Honduras no va a asistir a este evento internacional. Así que veremos cómo concluye todo esto, porque Daniel Ortega, el presidente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el presidente de Cuba no han sido invitados hasta hoy a la Cumbre de las Américas, ¿verdad? No han sido invitados hasta hoy, por lo que indica que no va a asistir tampoco la presidenta de Honduras. Bueno, hoy es el Día del Árbol. Presento a mis invitadas, ingeniera Sonia Gamero, técnico en capacitación agroalimentaria de la SAC. Bienvenida, gusto saludarla. ¿Qué tal está, ingeniera? Mucho gusto, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarnos en este día tan especial, tanto para el sector agrícola como para todos los sectores, ¿verdad? Porque en realidad los árboles no solo son importantes dentro de la producción agrícola ni dentro de los bosques, sino son inherentes a nuestra salud, a la salud del ambiente también. Entonces, muchas gracias.
por invitarnos y Bienvenida. aquí estamos a la orden. ¿Sabe qué fue lo primero que hicimos, ingeniera Gabriela Jiménez, técnico del café, con la ingeniera? Cantamos el himno alpino. Ay, perfecto, eso lo cantábamos todas las mañanas. ¿Se recuerda usted de ese himno? Claro, sí. Vive el pino por siempre en la tierra. Qué benigno la vida nos dio. Qué hermoso, ¿verdad? Precioso. Bienvenida, ingeniera Gabriela Jiménez, técnico del ICAFE. Gusto saludarle en el foro de y ahora ya de forma presencial, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Fue un placer, de hecho, acompañarlo de forma virtual, pero estar aquí presencialmente, pues siempre es más fácil el diálogo, creo, Sí. es más fácil poder platicar. Entonces, encantada de estarlos acompañando el día de hoy, que además de ser el Día del Árbol, es el Día del Profesional Forestal, así que felicidades a todos los colegas forestales en este día. Felicidades. Usted es ingeniera forestal. Ingeniera forestal, es correcto. Así que saluda a sus colegas. ¿Hay un colegio de ingenieros forestales? Hay dos colegios, en realidad, el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras, el CIF, y el Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, el Colprofor. Colprofor. Sí. ¿Usted está afiliada a los dos? Yo estoy afiliada al CIF, pero el día de ayer, por ejemplo, en el Colprofor se vivió una fiesta, ya que se eligieron nuevas autoridades, y bueno, salió electa María Meléndez como nueva presidenta del Colprofor, una mujer en la presidencia del Colprofor. Muchas felicidades a María también. Mire, qué bueno. Sí. ¿Y hay diversas actividades en estos colegios? Sí, diversas actividades, ¿verdad? Bueno, ahí estamos aglutinados los profesionales ¿Cuál forestales. es la naturaleza del funcionamiento de un colegio de profesionales forestales? Bueno, estamos aglutinados como profesionales forestales buscando el bienestar para el gremio, ¿no? Entonces, generalmente tratamos de impulsar proyectos, iniciativas, decretos que favorezcan al tema forestal en Honduras, a la restauración, a la protección de los bosques, básicamente en ese tema, ¿verdad? Y ahora que habemos profesionales en muchos ramos, como la agricultura, ¿no? Aquí está un forestal que está en realidad en el ramo de la agricultura, entonces ahí vamos creciendo. Qué bueno, qué bonito. Bueno, ¿con qué comenzamos hablando, ingeniera Sonia? Este tema del cambio climático, yo le consultaba antes de empezar el foro. Es que llueva mucho, estamos en una temporada ciclónica, se habla de temporada de huracanes. Lo que está pasando realmente en Honduras y en el mundo es parte de la afección con el tema del cambio climático. Sí, claro. Digamos que el cambio climático no es un tema nuevo, es un tema que hace muchos años se viene discutiendo tanto a nivel global de las naciones. Ya días se nos ha estado haciendo todos estos llamamientos a la atención que debemos prestar a todos estos cambios que se han venido dando a la naturaleza y cuáles son las causas, cuáles son los orígenes de este cambio. Y especialmente que el origen de este cambio climático son las actividades antropogénicas, lo que el ser humano ha hecho y ha incidido en cuanto a sus hábitos, costumbres, sus actividades de producción, sus actividades de movilidad, todas estas actividades que han hecho que nuestro planeta se caliente. Y al calentarse nuestro planeta es como cuando tu casa le empezás a poner una hoguera. En su casa enciende una hoguera dentro de su casa y su casa empieza a calentarse. Y al empezar a calentarse el planeta, y todo lo que es el sistema de clima en el planeta se descontrola, hay un desequilibrio. Y entonces esto es lo que está sucediendo en cuanto a las temperaturas, en cuanto a las precipitaciones. Ahí es donde lo vemos más claro los cambios que se están dando en la naturaleza, y aunado a que las malas prácticas que tenemos, los malos hábitos que nos han creado, tanto nuestros modelos económicos, nuestras formas de vivir y nuestras formas de producir, se han complementado con los cambios que estamos haciendo. No estamos trabajando para reducir estos cambios que se están dando, sino que ahora, antes era un cuento, como dicen antes, ahora ya no puede ser un cuento, ahora lo estamos viviendo. El cambio climático lo tenemos aquí, cada día lo vemos, los efectos del cambio climático, que son aumento de temperatura, cambios en la irregularidad del clima, de las precipitaciones, ya no es un cuento, ahora es una realidad a la cual tenemos que enfrentar y en la cual tenemos que prepararnos, de hecho, porque si no lo hacemos estamos sometidos a tener grandes pérdidas económicas, pérdidas humanas, tal cual como lo estamos viendo, ¿verdad? Pero esta más bien no es para que tengamos temor,
no es para que empecemos a verlo de una manera dramática. Esto es una oportunidad para que veamos que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. Tenemos que promover cambios, y muchos de los cambios ya los practicábamos, ya los practicaban nuestros ancestros, nuestros antepasados, pero nosotros los hemos olvidado al olvidarnos que la naturaleza, como lo decían nuestros ancestros, es nuestra madre. La naturaleza nos provee todos los servicios, todos los recursos que nosotros necesitamos para vivir, para tener una vida sana, para tener nuestros medios de vida económicos, productivos, pero si no miramos hacia la naturaleza, estamos viendo tenemos otros intereses, entonces ella misma nos está cobrando la factura. Y es el tiempo ahorita, es el tiempo para que reaccionemos. Muy bien. Ingeniera Gabriela, esto de la movilidad, mire, en Tegucigalpa, no sé si ustedes viven en Tegucigalpa, pero en Tegucigalpa es terrible ver los hacinamientos en diversos espacios. La ciudad se extendió hacia el norte, la ciudad se extendió hacia el sur, la ciudad se extendió hacia toda la periferia, pero la mayoría de esa gente viene de los municipios donde tenía una parcela de tierra, gallinitas, chanchitos, hasta vaquitas, vendió todo y se vino a la ciudad a hacer no sé qué. Esto de la movilidad, de los cambios de temperatura, las precipitaciones, el cambio de clima, ¿qué estamos haciendo como hondureños, como terrícolas para evitar este tipo de cosas que suceden con el cambio climático? Yo creo que lo que tú mencionabas es un hecho, la migración es un hecho. La gente migra de las zonas rurales a las zonas urbanas porque cree que en las zonas urbanas hay más posibilidades, ¿no? Hay más oportunidades de crecimiento. Entonces, nosotros en realidad la agricultura debe de ser rentable. Aquí mi compañera de la SAC hablaba de estos temas de cambio climático y bueno, el cambio climático no solo nos impacta aquí en la ciudad, nosotros lo vemos en la ciudad cuando se inunda y todo lo demás, pero el cambio climático también impacta en las parcelas productivas de nuestros agricultores y es ahí donde promover mejores prácticas para que ellos puedan seguir cosechando y seguir cultivando a pesar de los cambios en temperatura, y no solo eso, sino que para mitigar los efectos es de mucha importancia. Nosotros como sector cafetalero estamos promoviendo la diversificación productiva. Estamos tratando de que nuestros productores no dependan solo del café. Y voy a explicar por qué. El café es bueno, ¿verdad? Pero hay tiempos de buenos precios y hay tiempos de malos precios. Entonces, cuando nosotros dependemos de esa fluctuación del mercado, de esa fluctuación de la bolsa de valores, entonces el agricultor es ahí cuando se ve maniatado, ¿no? Y cuando vienen los bajos en los precios, entonces sus hijos o ellos mismos toman la decisión de emigrar a las ciudades para conseguir sustento a su familia. Cuando el sustento no está en las ciudades, está en tierra adentro. Nosotros tenemos que comer en las ciudades gracias a lo que hace nuestro campesino en tierra adentro. Y eso es importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque es importante trabajar con la agricultura. Hace mucho tiempo atrás se había estigmatizado el cultivo agrícola como algo que hacía daño al ambiente, ¿no? Y bien manejado en realidad no es así, nuestros ancestros lo trabajaban. Tú ves los mayas, tú ves los incas, trabajando temas de agricultura de acuerdo a la superficie de la cuenca, ¿no? Entonces creo que todos estos temas es relevante que los empecemos a trabajar y empecemos a trabajar con nuestros agricultores estas prácticas que debemos de promover en las fincas para que ellos produzcan en armonía con el ambiente. Porque la caficultura no es dañina al ambiente. La mala práctica que realiza el productor es la dañina al ambiente. Por eso siempre les decimos a nuestros productores cuando hablamos de beneficiados o hablamos por ejemplo, en el beneficiado es muy común. Hay una máquina que le dicen la máquina ecológica. Siempre le digo al productor, la máquina no es ecológica, amigo. El ecológico debe de ser usted, porque la máquina no es ecológica. Entonces, la máquina es compacta, nos ayuda a reducir el uso de agua, pero depende de cómo el agricultor la utilice, si va a ser ecológica o no. Entonces, creo que estos cambios de paradigmas y el empezar a hablar de sistemas agroforestales, ojo, que en Honduras ni siquiera legislaciones apropiadas tenemos para la agroforestería. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos cosas, agricultura, forestería, pero la agroforestería no existe en nuestro lenguaje jurídico. O sea, es un tema que ha empezado a entrar de a poquitos, pero que no está tan
o sea, una ley agroforestal, algo que promueva la agroforestería como tal. No hay. No existe en nuestra legislación. No existe en nuestra legislación. Hay políticas, hay decretos que promueven la agroforestería, ¿verdad? La legislación forestal dice que va a promover la agroforestería, pero no te dice cómo hacerlo, ni cuáles van a ser los incentivos, porque la agroforestería es un tema nuevo para nosotros en Honduras, pero no es un tema nuevo para América Latina. Llevan años discutiendo sobre agroforestería. Entonces aquí es donde viene el tema muy importante, el hecho de que el agricultor puede continuar cultivando. De hecho, lo necesitamos, porque todos necesitamos comer, pero el agricultor debe de cultivar con ciertas prácticas. Y todos los cultivos agrícolas son compatibles con el cultivo forestal. Solo es saber hacer el arreglo para tener una adecuada producción agrícola y forestal en nuestras parcelas. Esta diversificación también aplica no solo en el tema del café, sino que en la agricultura en sentido general, ingeniera. Sí, claro, dentro del sector agrícola. Porque, perdone, ¿sí? Yo recuerdo, mi abuelo Miguel sembraba frijol, maíz, y de vez en cuando algodón en algún momento, y sembraba maicillo. ¿Cómo hacer que el campesino diversifique esa producción? Bueno, dentro de lo que es la producción agrícola, digamos en lo que es la institución que es la reguladora del sector, que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, desde el 2005 se desarrolló lo que es la Estrategia Nacional de Adaptación del Sector Agrícola al Cambio Climático. Y dentro de considerando de que el cambio climático, ¿qué es lo que afecta? ¿Cuáles son las causas o los efectos que nos están afectando a nuestros sistemas de producción? Son los aumentos de temperatura, los cambios en la precipitación y los aumentos de temperatura también están incidiendo en el aumento de las plagas, en el aumento de las enfermedades. Y este sistema, y también, como le decía, a las malas prácticas agrícolas que hemos estado desarrollando con sistemas de cultivo, de monocultivos, que es lo que usted hablaba. Sí. El cambio climático, lo dicen los científicos, que el calentamiento global, de hecho, creo que nuestra generación no podremos retornar a temperaturas como las que teníamos antes de la era industrial. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Adaptarnos. Entonces, tenemos que adaptarnos a estas altas temperaturas, a las altas precipitaciones, tenemos que adaptarnos. Y el problema que tenemos, lo que usted hablaba es del monocultivo. El monocultivo, cuando tenemos pequeñas extensiones y grandes extensiones de solo un rubro, entonces esto es una forma para... aumenta el riesgo para los productores, como dicen, tenemos en una sola canasta tenemos, entonces la diversificación dentro de las medidas de adaptación está lo que es la diversificación agrícola en cuanto al uso de los policultivos, cómo hacemos antes de decirle, dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático está todo eso, las medidas de adaptación, las medidas, cómo trabajar con los productores para que vayan adoptando nuevas prácticas que son especialmente, les decimos agroecológicas. ¿Por qué? Porque no podemos separar la agricultura de los ecosistemas. Para tener una agricultura sana tenemos que tener ecosistemas sanos. Y los ecosistemas, ¿qué es lo que encontramos en los ecosistemas? Encontramos árboles, encontramos diversas especies de flora, encontramos diversas especies de fauna. Y de ahí viene la intervención humana. Entonces, para que tengamos sistemas sostenibles, tenemos que manejarlo desde el enfoque agroecológico. Y el enfoque agroecológico incluye lo que es la diversificación de cultivos, policultivos, los sistemas agroforestales, el manejo del suelo, la conservación, la recuperación, el manejo del suelo, la restauración de los suelos y también lo que es la conservación y el uso adecuado del agua. Entonces, dentro de esto existen ya modelos, ya no podemos decir que no tenemos el conocimiento ni no tenemos la tecnología. Ya existen modelos probados y no son modelos nuevos, como le digo, hemos traído
a ver, prácticas que eran antiguas, la que decía usted, de que sus abuelos cultivaban maíz, cultivaban frijol, cultivaban ayote, cultivaban maicillo. Entonces estas eran cuando el agricultor sabía que él dependía de la naturaleza y que tenía que observarla y que no tenía que deteriorarla, porque si deterioraba su paisaje, la agricultura tiene que estar, para que tengamos, le decimos que lo que tenemos que promover son sistemas resilientes, sistemas de producción resilientes, o sea, que a pesar de las perturbaciones sean capaces de poder volver a su estado actual y seguir brindando los servicios que da un sistema de producción, que da un bosque, que da una fuente de agua. Entonces, estamos enfocados entonces ahora dentro de lo que son, tanto a nivel del Estado como a nivel de las organizaciones privadas de desarrollo, de los proyectos, de la cooperación, a desarrollar y promover los sistemas resilientes de producción agrícola. Y allí en agrícola va lo agrícola y va lo pecuario, porque incluimos dentro de los cultivos agrícolas también va la ganadería, que es una también de las causas. Dicen que la agricultura, lo que tenemos es que estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero, con lo que es el uso de los fertilizantes y el uso de los plaguicidas, y esto provoca la contaminación de las aguas, que es otra situación que debemos resolver también, cómo dejamos de tirar tanto contaminante a las fuentes de agua y cómo protegemos las fuentes de agua. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo proteger las fuentes de agua? Y a otra pregunta, ingeniera, y no sé si la ingeniera Gabriela, porque tengo que hacer una pausa. ¿Cómo proteger las fuentes de agua? Pero nos preguntamos, los que no sabemos de este tipo de cosas, ¿y esta cantidad industrial de agua, cómo la guardamos? ¿Cómo la conservamos? Si en el verano nos estamos lamentando de que falta agua. Es que nuestros ecosistemas de por sí ya son ecosistemas que sirven para almacenar esta agua. Entonces, siempre y cuando estas montañas estén cubiertas de vegetación, nosotros... Se conserva el agua ahí. Se conserva el agua ahí. Entonces, bonito muchas análisis. veces... Buen aprendizaje. Yo sí, creo, sí. y miren, nosotros entonces lo comparamos... pasa por tener bastante foresta. Bastante cobertura. Y nosotros lo comparamos, por ejemplo, si usted tiene pavimentado aquí en una montaña, ¿qué le va a dar más agua? ¿El pavimento que tiene en la montaña o si no tuviera el pavimento? ¿Qué es lo que ocurre cuando estaba pavimentado y en las ciudades? ¿Qué es lo que ocurre? Usted ve los choquetes de agua cuando llueve, los montones de agua Salen que caen. a toda velocidad. Entonces sí tenemos más agua con el pavimento, en el ratito que llueve, pero que pasa a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten nuestros ecosistemas? Que creo que lo estaba mencionando bien la ingeniera Gamero, es el hecho de que si el ecosistema está cubierto con vegetación y nuestros cultivos agrícolas de por sí ya son compatibles con todo tipo de vegetación, con todo tipo de policultivo, como ella lo mencionaba, entonces, al estar las montañas cubiertas de vegetación, eso nos permite que tengamos agua por más tiempo, ¿verdad? Y el agua va saliendo de nuestras montañas despacito. Entonces, usted ve la quebrada creciendo despacito, ¿verdad? Saliendo agua despacito y siempre tenemos agua. Y no habrían las inundaciones en las ciudades que hay hoy en día. Pero como no hay vegetación en nuestras montañas, entonces el agua pasa de paso. Y aquí venimos a ver el golpe. También tenemos, como en Honduras, no se pude decir que no llueve y que no tenemos la cantidad suficiente de agua. La cantidad de agua, si usted lo puede ver en los datos de precipitación, está cayendo las mismas cantidades de agua. Se han reducido cuando tenemos efecto niño. Cuando tenemos cuando tenemos niña es cuando la tendencia es llueve mucho, llueve menos, y cuando tenemos niños es que llueve más, pero la realidad es que casi llueve lo mismo. El problema es la frecuencia con que llueve. Si antes teníamos 30, 60 días de lluvia, ahora a veces tenemos la lluvia de un mes, la tenemos en una semana, en un día. Entonces, ahí es donde van las prácticas de adaptación, como es los sistemas de captación de agua lluvia, los reservorios de agua. Podemos hacer hasta captación de agua lluvia en nuestros hogares. Y como le decía, ya las técnicas, el conocimiento existe. Tanto captación de sistemas de captación a nivel de los hogares, a nivel de las fincas del productor, a nivel
de las comunidades y después a nivel ya de los territorios. Entonces lo que tenemos que hacer es esa agua la tenemos que reservar para que en los momentos en que no tenemos lluvia podamos aplicársela a los cultivos, podamos usarla para nuestro consumo. Muy bien, solo permítame hacer una pausa. Es que me acuerdo de mi abuelo Miguel, que para darle agua a las vacas hacía unos pozos. Y nos preguntamos hasta que fuimos adultos, nos dimos cuenta, ¿y esa agua de dónde sale? Y es el agua de la lluvia. Ahí se quedaba el agua y ahí tomaban agua las vacas. Sí. Es decir, eso era cuando no había tecnología, cuando estábamos un poco rezagados tecnológicamente hablando. Hoy ya esas cosas son modernas. Voy a una pausa comercial, cortesía a la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Vaya a la Coacel, si usted no se ha afiliado a la Coacel, vaya, afíliese hoy. Hay extraordinarios premios y por actualizar sus datos, este mes de mayo que está finalizando mañana y el mes de junio, hay extraordinarias promociones. En la Coacel hay una atención esmerada, así es la instrucción que ha dado el profesor Germán Astur Mejía, presidente de la Junta Directiva Central. Informamos a todos los maestros afiliados al COPRUN también que la Junta Directiva que preside don Luis Ramírez ya tiene a disposición las tablets debidamente equipadas con tecnología de punta. Únicamente va a pagar usted $12. El COPRUN le va a financiar $4 y usted solo va a pagar apenas $8. Así que vaya, maestros y maestras afiliados al COPRUN que están al día con la cotización, vayan al COPRUN a traer su tablet. Solo les cuento rápidamente también, bueno, quiero agradecer y quiero mostrar estas imágenes, Wilmer, el restaurante La Ruta del Sur. Estuvimos ayer viendo el partido en La Ruta del Sur, donde hay una comida extraordinaria, rica, una sopa marinera estupenda. Está ubicado en el kilómetro 3, que en la salida hacia el sur de Honduras, muy cerca de la colonia El Loarque. Saludos a Valeria Bonilla, que a propósito trabajó en la SAC, Valeria, muchos años. No sé si se acuerda de ella, ella es la dueña de este restaurante. Ahí hay una atención esmerada, así que vayan, yo se lo recomiendo. Hay todo rico, la sopa marinera, el pescado, todos los camarones riquísimos. Así que queda cerquita ahí en el kilómetro 3, en la salida sur. Ahí vimos el triunfo de Motagua, coronarse campeón ayer. Pausa comercial, ya regresa aquí en el foro. Una de las cosas que me preguntan, por ejemplo, en la capital, dice que por muchos de los sectores donde transitamos vemos que han cortado muchísimos árboles. Sí. ¿Qué se puede hacer para que este tipo de cosas puedan variar, puedan cambiar? Ingeniera Gabriela, ¿qué hacer para concienciar o concientizar a la gente? Creo que los dos conceptos los acepta la Real Academia Española. ¿Qué hacer? Yo creo que el cambio climático ha venido a generar conciencia ya. De hecho, ella lo mencionaba mucho de qué es el cambio climático, lo explicaba, y creo que ha venido a generar bastante conciencia en nuestras poblaciones rurales, pero no tanto en nuestras poblaciones urbanas, y creo que ese es el ejemplo que usted muy claramente estaba poniendo, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una campaña fuerte de concientización ambiental, empezando por nuestros niños. Mire, mi abuelo tenía un dicho de que árbol viejo, ¿verdad? Ya no se endereza. Ya no se endereza, sí. Difícilmente. Pero nuestros niños creo que son el cambio, ¿no? Donde tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, de darle vuelta al marcador. Entonces yo sí creería que debemos de empezar la concientización ambiental por las escuelas y colegios. Yo creo que el gobierno tiene un trabajo fuerte. Tiene que desarrollar un trabajo fuerte en esta materia, en producir más árboles, ¿verdad? En tener árboles disponibles, porque vamos a ser sinceros, por ejemplo, este año mucha escasez de árbol, ¿verdad? Había gente que quería plantar, pero no encontraba dónde conseguir los árboles. Y a eso le sumamos que como todo se ha encarecido, el combustible se ha encarecido, todo está más caro, entonces los costos de producción, por ende, aumentan. Comprar un árbol no es ahora fácil, es caro ahora comprar un árbol. Entonces yo creo que el gobierno debe de invertirle a programas para la producción masiva de árboles, ¿verdad? Y como le decía, estrategia de producción con niños, viveros con estrategia de producción con niños. Nosotros como ICAFE, de hecho, estamos trabajando en la producción de árboles maderables
en colegios y escuelas, porque hemos visto que eso es lo que da resultado. Los niños apadrinan los árboles y los cuidan. Desde chiquitos van, plantan y están encargados de cuidar ese árbol. ¿Ustedes tienen árboles? Nosotros tenemos viveros ubicados estratégicamente. Este año producimos 2 millones de plantas maderables a nivel nacional, ¿verdad? Pero esas 2 millones de plantas se quedan en poquito. Sí. O sea, solo nuestros cafetaleros nos demandan una gran cantidad de plantas que ni siquiera estamos en la capacidad de abastecer. ¿Los muchachos que están en el trabajo educativo social pudiesen apadrinar un árbol maderable? Esas son las estrategias que para mí son las que podrían funcionar, ¿verdad? Y que ya las hemos visto que las han implementado en ciertos lugares. No es una política nacional, no es algo que se haga en todas las escuelas, pero sí hemos visto que ciertas escuelas le han entrado a esto. Y es tan sencillo, mira que a diferencia de los cultivos que requieren químicos, que requieren aquí, los árboles con poquito tú los produces. Entonces, ver de qué manera se diseña una campaña, se diseña una estrategia donde la empresa privada, el gobierno y todos aportemos a desarrollar megaviveros para que tengamos más plantas disponibles para los productores de café, para los productores de granos básicos. Tú mencionabas algodón, arroz, son cultivos que se dan, por ejemplo, el arroz, tenemos que inundar los suelos para cultivar el arroz, pero nosotros podríamos cultivar en los linderos de donde tenemos el arroz árboles perfectamente. Entonces es lo que te decía, al final depende mucho de la conciencia que tenga el productor de tener un sistema productivo apropiado. Con ganaderos nosotros ahorita estamos promoviendo cultivo en callejones, que le llamamos. Tenemos hileras de árboles cada 20 metros y en medio de esos 20 metros estamos cultivando pastos mejorados. Entonces vemos que sí hay alternativas para nuestros agricultores para que puedan seguir manteniendo la actividad agrícola y a la vez cultivando el cultivo forestal. Dice, buenos días, licenciado Juan Carlos, felicitaciones a sus invitadas. Se conoce cuando alguien maneja un tema, dice. Todos los hondureños debemos de poner cuidado y atención en este país. Se hacen obras solo para beneficio propio de algunas personas del gobierno, amparándose en aquellos que están dirigiendo en ese momento. Llegan a tomar malas decisiones que después quienes que terminamos pagando es el propio pueblo. Por varias cosas la migración sin control a las ciudades grandes está desmedida. Habitacional, esa medida habitacional que es desmedida en lugares que eran reservas forestales, ha sido algo sin precedentes. Hoy estamos recogiendo lo que sembramos, la tala inmisericordia que hay hoy en día. Antes en las escuelas y colegios nos ponían a sembrar y a cuidar arbolitos, hoy son grandes quemas de nuestros bosques. Bueno, este es otro tema, ¿verdad? Que yo estoy del 100% de acuerdo con la ingeniera Gabriela, no sé si coincide la ingeniera Sonia, que hay que empezar por la educación prebásica, generando esa conciencia de los chiquitos, luego la educación básica para que los muchachos sean quienes nos ayuden en todo esto. Claro que la educación es fundamental para poder cambiar. Dice que si cambiamos la mente, pues podemos cambiar las acciones, pero es importante también que dice que la niñez y la juventud aprenden más de lo que nos ven hacer que de lo que les decimos. Mire esa imagen que me compartió un televidente ahorita. Entonces sí, lo importante también es que a la par que vamos manejando la parte educativa, también los que ahora estamos responsables del quehacer económico, social y político de este país, también pongamos las normas y las reglas adecuadas y las políticas adecuadas para que volvamos a estas ciudades, digamos en las ciudades los árboles son súper importantes, porque usted bien lo decía, tanto vehículos, las industrias generan gases de efecto invernadero, gases que calientan, y las ciudades tienen que estar más cubiertas de árboles. Si usted viaja al extranjero y usted lo mira desde los cielos cuando va en el avión, usted va a ver que las ciudades de los países más desarrollados lo que mira son árboles. Usted no mira las casas. Entonces, en las ciudades, en cambio nosotros no, en este país, si vemos un árbol, nos estorba. En cambio, usted va a otros países y un árbol, lo que hacen es una forma, ahora como le digo, hay técnicas. Me dice, el árbol en mi casa, en mi cuadra, me va a estorbar y me va a levantar la casa. Sí. No es cierto, ahora tenemos técnicas para poder controlar las raíces abajo, y que ellos busquen para abajo, porque ellos tienen la capacidad de buscar para abajo y buscan el agua. Por eso es que
¿Qué es lo que nos engalana el verano en este país? Es una maravilla. Usted va caminando y usted ve que los pastos están secos, los cultivos están secos, pero los árboles están verdes. Ellos tienen esa capacidad de buscar el agua desde lo más profundo. Y entonces cuando ellos se alimentan de agua, se nutren, después nos empiezan a dar este beneficio que es un aire puro, nos bajan las temperaturas. Dice que con callejones, en callejones, en bosques, bioparques también. Mire, aquí los parques los hemos descuidado. Qué importantes son los bioparques en sitios estratégicos, cada kilómetro, en determinados kilómetros de las ciudades, para que podamos tener tanto ese servicio que nos da el árbol, de darnos oxígeno, de darnos también ellos son el hogar para muchas especies de aves, de insectos, que no son dañinos para nosotros. No hay nada dañino en la naturaleza. El problema es que cuando rompemos el equilibrio en la naturaleza, hay especies que al perder su medio de vida tienen que sobrevivir. Y es ahí donde se van a nuestros cultivos, es ahí donde se van a meter a nuestras casas. Pero si también pensamos en esas especies que van caminando con nosotros en este mundo y les damos los espacios, ellos contribuyen con nosotros. Ahí están las aves que se comen zancudo. ¿Por qué tenemos tantos zancudos? ¿Por qué tenemos tantos zancudos? ¿Y los sapos también se comen los zancudos? El sapo come insectos, muchas especies de aves, muchos reptiles, ellos viven de consumir de insectos. Y esos insectos, si ya no tienen su depredador, si ya no tienen, entonces ellos tienen el espacio para poder aumentar y aumentar y se convierten en plaga. Entonces los árboles son básicos en las ciudades y en el campo. El árbol debe ir dentro de la planificación urbana, dentro de la planificación rural, dentro de la planificación de la finca. Ahora las construcciones no pueden ser construcciones convencionales. Si usted lo puede ver, las grandes ciudades, los edificios, las grandes torres tienen bosques, tienen árboles, tienen jardines. Porque van para arriba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aprendemos las cosas malas, pero las cosas buenas no las aprendemos. Y entonces nuestras autoridades, nuestros educandos, todos los que trabajamos en el sector público, todos debemos colaborar. Y si empezamos a hacer espacios demostrativos, tanto a nivel de las ciudades como a nivel del campo, entonces esto puede ir generando cambios. Nuestro pueblo le cuesta aprender cosas buenas. Las cosas malas sí las aprenden en un 2x3, pero tenemos que hacerlo y seguir teniendo la esperanza de que nuestro país, que nuestras formas de vivir van a cambiar. Ingeniera Sonia, ustedes tienen acercamiento con la Secretaría de Educación para darle la palabra a la ingeniera Gabriela, porque quiero que me hable de qué aproximaciones pueden haber para crear una ley de sistemas agroforestales. ¿Qué relación tiene con la Secretaría de Educación? Porque me interesaría que usted se acerque a la Secretaría de Educación. Voy a meter aquí a lo que nuestra ministra ha estado insistiendo. Hasta el 2024 teníamos una política de Estado en la cual el cambio climático todavía no se mencionaba. Y los sistemas resilientes, los sistemas sostenibles sí, pero no lo teníamos claro. Y ahora lo tenemos más claro. Y esperamos que en esta política de Estado del sector agroalimentario ya no vamos a pensar en los sistemas de producción, solo en los grandes monocultivos. Sí tenemos que pensar en la tecnología también, ¿verdad? Porque necesitamos ir incorporando tecnología, pero nuestros pequeños productores, la agricultura, tiene que también incorporar buenas prácticas. Entonces, dentro de la política de Estado no podemos hacer, el cambio climático no solo es responsabilidad de un sector. De todos. Es responsabilidad de todos. Y la educación necesariamente es básica, pero también tenemos que darle las herramientas. A un niño, a un joven, le enseñamos en el aula de clases y le enseñamos en el campo, pero también en nuestra comunidad debe encontrar la forma, en nuestra ciudad debe encontrar la forma de poner en práctica eso que él aprendió ahí en las ciudades. Muy bien. Entonces debe ser un trabajo multidisciplinario y colaborativo. Muy bien, yo conozco la ley SAN,
la conozco muy bien y conozco la PIENSAN, la Política y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Creo que todo eso puede ser un aporte a lo que usted está proponiendo. Y este foro está a la disponibilidad cuando quieran que vengamos a debatir esos temas. Ingeniera, y estamos acercándonos o no a sistemas agroforestales para tener una ley de país. Nosotros como sector cafetalero tenemos varios años queriéndole impulsar, ¿verdad? Nosotros hemos promovido de que exista una ley agroforestal, que exista una normativa adecuada para el manejo de los sistemas agroforestales, y te voy a explicar por qué, Juan Carlos, porque también va con el tema de lo que mencionábamos de cómo hacer conciencia. Muchas veces los productores o los agricultores no quieren colocar un árbol en sus fincas porque les han enseñado que el árbol es problema. Sí. La ley forestal está enmarcada a decirnos que los profesionales forestales somos delincuentes. O sea, la ley forestal ¿Eso les han dicho? No, pero si tú lees la ley forestal a fondo, si tú lees la ley forestal a fondo, hacia eso va dirigido. O sea, un profesional forestal presenta un expediente en ICF y no es creíble. Si el ICF tiene que ir a ver, porque el profesional forestal como tal no es creíble, cosa que no pasa con un abogado. Un abogado presenta un escrito y se entiende que el abogado está diciendo la verdad, porque hay fe pública, que le llaman, que no ocurre con la parte forestal. Entonces aquí viene un tema muy importante, porque yo digo que tenemos que promover los sistemas agroforestales. Es porque el manejo del árbol no es igual que el manejo forestal per se. Y el manejo forestal per se está quemado ya. O sea, hablar de manejo forestal, ahora nosotros vemos los camiones cargados de madera y nadie lo ve bien. Y no es que sea malo el manejo forestal. El manejo forestal es bueno, está bien realizar manejo forestal, pero quizás se ha quemado tanto por la forma en que se ha venido haciendo de forma tan masiva, tan extensiva. Entonces, una ley de sistemas agroforestales nos puede permitir a los productores que ellos planten con toda propiedad en sus fincas, porque ellos, llegado el momento, van a poder cosechar de forma sostenible. Y yo le decía a mis colegas forestales, ustedes no pueden comparar cortar un árbol bajo manejo forestal que cortar un árbol en un sistema agroforestal. Te voy a explicar por qué. Porque cuando yo corto un árbol en un sistema agroforestal, lo hago con el mínimo impacto al suelo. ¿Cuál es el mayor activo de un agricultor? Es el suelo. El productor de café tiene sus plantas de café y en medio tiene el árbol. El productor de café va a derramar ese árbol, va a buscar cortarlo de forma que dañe menos el cafetal. Entonces, por eso es que yo les decía que no se puede tomar de la misma forma. Hay formas de realizar un manejo forestal sostenible en los sistemas agroforestales y debemos de promover esas leyes, esas legislaciones. Vamos atrasados. En otros países ya hay leyes agroforestal. Costa Rica lleva años promoviendo la agroforestería y teniendo en su legislación vigente todos los aspectos de agroforestería. Entonces yo creo, Juan Carlos, que sí tenemos una brecha ahí grande, que el gobierno tiene que hacer un trabajo fuerte y que nosotros como instituciones vinculadas tenemos que apoyar y promover. En el Congreso hay ingenieros agrónomos. Sí. ¿Conoce alguno? Sí, hay. ¿Quiénes? Para entrevistarlos mañana y decirles que si podemos iniciar esa lucha para esa ley. Me los identifican después del foro. Bueno, ya me va quedando poco tiempo, apenas tengo 2 minutos. Dice Denis Gómez, buenos días, Juan Carlos. Buen tema hoy, extraordinariamente educativo, con mentoras calificadas y experimentadas. Saludos a sus expositoras, personalmente a la ingeniera Gamero y a usted, porque ayer ganamos. Saludos, Denis. Saludos, Denis. Felicitaciones a sus invitadas. Creo que hoy nos ha quedado claro que tenemos que cuidar el ambiente, sembrar árboles, cuidar el ecosistema, guardar el agua. Y de remate tenemos que buscar una estrategia para sembrar los mejores árboles, para que esos árboles no dañen nuestras casas, como ha dicho la ingeniera, que en el fondo es una mentira. Y en realidad es que eso es una mentira 100 veces repetida, ¿verdad? 100 veces repetida. Le va a botar la casa y eso nunca fue cierto. Tengo 1 minuto para usted, ingeniera Sonia Gamero, técnico en capacitación agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 1 minuto para que se despida el foro, agradecido que me haya acompañado. Bueno, mi mensaje en esta oportunidad que nos ha dado es que nos están diciendo que vamos a tener una hambruna y porque tenemos problemas con el cambio climático y que vamos a tener sequía, y creo de que, como decía Einstein, en las crisis es donde se salen nuestra creatividad, nuestro talento, y es la oportunidad que tenemos para mejorar. Entonces, desde el momento en que empezamos a decir de que vamos a tener hambruna y que no vamos a poder tener los alimentos necesarios, estamos mostrando una forma derrotista.
Y los hondureños no somos esas personas que nos vamos a dejar derrotar y nuestros productores tampoco, ¿verdad? Entonces, lo que les invito es a poder, dentro de las organizaciones, dentro de los espacios de diálogo a nivel de los municipios, a nivel de los territorios, a nivel de las regiones, pongámonos de acuerdo para que vayamos incorporando todas estas buenas prácticas y estas buenas medidas de adaptación en nuestros sistemas de producción, tanto agrícolas, pecuarios, acuícolas, y también en el ámbito de la construcción y de toda la economía, cómo cada quien vamos contribuyendo para poder romper este paradigma que tenemos como hondureños de que somos el país más pobre. ¿Cómo vamos a ser más pobres si tenemos ¿cuántos somos los habitantes? 9,5 millones casi ya. Y tenemos una cantidad de personas que podemos trabajar juntos, teniendo una mente abierta y pensando que nuestros sistemas de producción tienen que ser sostenibles, rentables y rentables para que podamos tener comida en la mesa y podamos también vender nuestros productos a nivel local y a nivel internacional. Muy bien. Ingeniera Gabriela Jiménez, técnico del ICAFE, su mensaje final al pueblo hondureño, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos, primeramente por el espacio. Yo creo que una forma de crear conciencia es que en este tipo de espacios, en este tipo de foros, ya no solo sea el morbo político, sino que se vaya abriendo espacio a este tipo de temas. Entonces, agradecerte infinitamente el hecho de que hayas dejado este espacio para hablar del Día del Árbol, para hablar de la sostenibilidad en agricultura. Mensaje a todas las personas que me están viendo: tenemos que cuidar los recursos forestales, los necesitamos. Y un colega forestal una vez me encontró y me dijo: nosotros los forestales y los agrónomos somos amigos, pero somos enemigos, me dijo. Entonces, decirle a ese colega forestal: no somos amigos y enemigos, solo somos amigos y aliados. Entonces, es muy importante que la agricultura y la forestería vayan de la mano y caminen de la mano para que el país desarrolle y despegue realmente en este tema de sostenibilidad. Me encanta escucharla. Muchas gracias por acompañarnos en el foro. Qué bueno escuchar mujeres así, profesionales, valientes, conocedoras, impulsadoras, motivadoras, y ellas son las que conocen realmente los temas. Usted haga y revise este foro que va a quedar guardado en Facebook para que vea qué es lo que debe de hacer. Tenemos que cuidar todos este planeta. Gracias a ustedes por esa compañía. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro de 6. Que Dios bendiga Honduras. Con permiso.